y hoy vamos a revisar un artículo que se encuentra en Ortho Christian sobre qué consejos da el padre Seraphim Rose, este gran hieromonje, sabio, erudito, hombre iluminado por Dios, para los jóvenes conversos, donde él desde los años 70 muestra cómo nosotros podemos, como conversos, no solo acercarnos a Cristo, sino también qué nos recomienda para poder evitar algunas trampas espirituales o algunas necesidades que podemos llenar mediante la ortodoxia de manera correcta. Para empezar, vamos a ver cuáles son los comentarios del padre Seraphim Rose. Los jóvenes convertidos al cristianismo ortodoxo se sentían especialmente atraídos por el padre Seraphim Rose, su enfoque realista, elevado por el discernimiento espiritual que ganó a través de la guía de sus mentores espirituales, su estudio de los escritores patrísticos, fue uno de los factores que llevaron a esa gran atracción por los jóvenes. Ahora, sus propios prodigios y sufrimientos en la vida fueron también una fuente de inspiración, lo que lo hicieron un verdadero puerto para poder entender las tormentas de la juventud y un sabio instructor para quienes tenían algún tipo de celo o búsqueda que no encontraban razón para ella. En el día de su reposo, presentamos una selección de sus consejos a los jóvenes conversos, los cuales vamos a ver extraídos del libro El padre Seraphim Rose, sus vidas y obras, hecho por el hieromonje Damasceno, publicado por la imprenta de San Germán en Platina, año 2010. Vamos a ir con la primera sección, desarrollar sentimientos normales y humanos. No hace muchos años, un joven aspirante a monje fue al monte Athos, a la montaña sagrada. Al hablar con el venerable abad del monasterio, le dijo, abro comillas, Santo Padre, mi corazón arde por la vida espiritual, por el ascetismo, por la comunión incesante con Dios, por la obediencia a un anciano. Instrúyame, por favor, Santo Padre, para que pueda alcanzar el progreso espiritual. Cierro comillas. Dirigiéndose a la estantería, el abad bajó un ejemplar del libro David Copperfield de Charles Dickens, el conocido autor inglés. Abro comillas. Lee esto, hijo. Cierro comillas. A lo cual respondió el aspirante. Pero padre, de una manera perturbada, eso es un sentimentalismo victoriano, heterodoxo, un producto del cautiverio occidental. Esto no es espiritual, ni siquiera es ortodoxo. Necesito escritos que me enseñen la espiritualidad, terminó el joven. A lo cual el abad sonrió y enseguida dijo, a menos que primero desarrolle sentimientos normales, humanos y cristianos, y aprendas a ver la vida como lo hacía el pequeño David, que es con sencillez, amabilidad, calidez y perdón, entonces toda la entre comillas espiritualidad ortodoxa y los escritos patrísticos no solo no te ayudarán, sino que te convertirán en un monstruo espiritual y terminarán por destruir tu alma. La educación de la juventud actual, especialmente en Estados Unidos, es notoriamente deficiente en el desarrollo de la capacidad de respuesta a las mejores expresiones del arte, la literatura y la música humanas. Como resultado, los jóvenes se forman azarosamente bajo la influencia de la televisión, la música rock y otras manifestaciones de la entre comillas cultura, que es mejor dicho una anticultura actual. Y tanto como causa también y resultado de esto, pero sobre todo por la ausencia de los padres y los profesores de cualquier idea consciente de lo que es una vida cristiana y la educación del joven en ella, el alma de una persona que ha sobrevivido a los años de la juventud es a menudo un páramo emocional y en el mejor de los casos muestra deficiencias en las actitudes básicas hacia la vida, que antes se consideraban completamente normales e indispensables. Pocos son hoy los que pueden expresar con claridad sus emociones e ideas y afrontarlas con madurez. Muchos ni siquiera saben lo que ocurre en su interior. La vida se divide artificialmente en el trabajo y muy pocos pueden poner lo mejor de sí mismos, que es su corazón mismo, porque dicen que es solo por el dinero.
el juego, donde muchos otros ven el sentido de la vida, y la religión, a la cual solo disponen 1 o 2 horas a la semana, y cosas similares sin una unidad subyacente que dé sentido al conjunto de toda la vida de la persona. Muchos, al encontrar la vida cotidiana insatisfactoria, tratan de vivir en un mundo de fantasía que han creado, donde intentan encajar la religión, y en toda la cultura moderna hay un culto a uno mismo y a la propia comunidad, que es de donde surgen estas ilusiones, lo que es mortal para cualquier idea de vida espiritual. Para empezar a afrontar esta cuestión y, con suerte, ayudar a algunos de los que están preocupados por ella, veamos aquí brevemente la enseñanza ortodoxa sobre la naturaleza humana, tal como la expuso un profundo escritor ortodoxo del siglo XIX, el verdadero santo padre de estos últimos tiempos, el obispo Teófano el Recluso, en su libro ¿Qué es la vida espiritual y cómo sintonizar con ella?, publicado en 1894, escribe lo siguiente, abro comillas: la vida humana es compleja y tiene muchas caras. En ella hay un lado del cuerpo, otro del alma y otro del espíritu. Cada una de ellas tiene sus propias facultades y necesidades, sus propios métodos y su ejercicio y satisfacción. Solo cuando todas nuestras facultades están en movimiento y todas nuestras necesidades están satisfechas, se puede decir que el hombre vive. Pero cuando solo satisface una pequeña parte de nuestras necesidades, tal vida no es vida. Un hombre no vive de una manera humana, a menos que todo en él esté en movimiento. Hay que vivir como Dios nos ha creado. Y cuando no se vive así, se puede decir sin temor a equivocarse que no se vive. La distinción que se hace aquí entre alma y espíritu no significa que se trate de entidades separadas dentro de la naturaleza humana, sino que el espíritu es la parte superior, el alma la parte inferior, de la única parte invisible del hombre, que en su conjunto se suele llamar alma. Al alma, en este sentido, pertenecen las ideas y los sentimientos que no están ocupados directamente con la vida espiritual. Esto corresponde al arte, el conocimiento y la cultura humana, mientras que al espíritu pertenecen los esfuerzos del hombre hacia Dios a través de la oración, el arte sagrado y la obediencia a la ley de Dios. Cierro comillas. De estas palabras del obispo Teófano se desprende ya un defecto común de los buscadores actuales de la vida espiritual. No todos los lados de su naturaleza están en movimiento. Están tratando de satisfacer las necesidades religiosas, las necesidades del espíritu, sin haber llegado a un acuerdo con algunas de sus otras necesidades, que vienen a ser las psicológicas y las emocionales, para ser específico. O peor aún, usan la religión ilegítimamente para satisfacer estas necesidades psicológicas. En estas personas, la religión es algo artificial que aún no ha tocado lo más profundo de ellas, y a menudo algún acontecimiento perturbador en su vida, o simplemente la atracción natural del mundo, es suficiente para destruir ese universo plástico y apartarlas de la religión. A veces, estas personas, después de una amarga experiencia en la vida, vuelven a la religión, pero con demasiada frecuencia se pierden, o en el mejor de los casos, quedan lisiadas y no pueden brindar el fruto de un cristiano. Siguiente consejo: un enfoque plástico. El padre Serafín vio este enfoque plástico de la religión de forma muy gráfica cuando un joven peregrino que había pasado un tiempo en otro monasterio en Estados Unidos llegó a Platina, hablando de los ancianos, del esicasmo, de la oración de Jesús, del verdadero monasticismo y de la sabiduría ascética de los santos padres. Un día, el padre Serafín le vio pasearse por el monasterio cantando canciones de rock, chasqueando los dedos y saltando al ritmo de estas. Sorprendido, el padre Serafín le preguntó si no creía que eso podía ir contra la espiritualidad propia. Y el joven se encogió de hombros y le respondió: no, no hay ninguna contradicción. Cada vez que quiero espiritualidad, simplemente pongo al anciano, lo que significa que podía sacar su cinta de rock y poner una cinta de su anciano dando discurso espiritual, y ambas eran equivalentes.
El hecho de que este joven pudiera dividir así su vida, entendió el padre Serafín, mostraba que faltaba algo en la formación básica de su alma. Para explicar lo que significa esta formación, se vuelve a referir otra vez el padre Serafín a un pasaje de San Teófano el Recluso. El hombre tiene tres estratos de vida: el del espíritu, el del alma y el del cuerpo. Cada uno de ellos tiene su suma de necesidades, naturales y propias del hombre. Estas necesidades no son todas de igual valor, sino que unas son más elevadas y otras son más bajas, y la satisfacción equilibrada de las mismas da al hombre la paz. Las necesidades espirituales son las más elevadas de todas, y cuando se satisfacen, entonces hay paz, aunque no se satisfagan las demás. Pero cuando no se satisfacen las necesidades espirituales, entonces, aunque se satisfagan abundantemente las demás, no hay paz. Por lo tanto, la satisfacción de las mismas es la única cosa necesaria. Cuando se satisfacen las necesidades espirituales, estas instruyen al hombre para que armonice con ellas la satisfacción de las demás necesidades también. De modo que ni lo que satisface el alma, ni lo que satisface el cuerpo, contradice la vida espiritual, mas le ayuda. Y entonces hay en el hombre una armonía de todos los movimientos y revelaciones de su vida, una armonía de pensamientos, sentimientos, deseos, empresas, relaciones, placeres, y he aquí el paraíso. A continuación, vamos a revisar unos extractos de cartas que hizo Padre Serafín Rose durante su vida, donde da pequeños consejos sobre cuestiones que le preguntan los jóvenes ortodoxos. Empecemos por la primera temática: saber más que nadie. Si el Padre y sus seguidores no cambian algunas actitudes en los próximos días, inevitablemente seguirán el camino de todos esos locos conversos, que son ortodoxos en apariencia, pero que se han desviado del camino y siguen siendo locos. Es decir, no confían en nadie más que en sí mismos, creen saber más que los demás, y eso los lleva a perder el contacto con toda la Iglesia y su tradición universal. Es mucho mejor ahora tener algunos choques y sacudidas, incluso por cosas aparentemente significantes o exageradas, que seguir su camino tranquilamente hasta que llegue un verdadero gran choque y los encuentre sin preparación y sin pruebas. Carta escrita el 14 de diciembre de 1975. Segunda temática: la rectitud, entre comillas, no es lo más importante. Tengan cuidado, por muy, entre comillas, correcto que sea usted en varios puntos, debe ser también diplomático. Lo primero e importante no es la rectitud en absoluto. Lo más importante es el amor cristiano y la armonía. La mayoría de los conversos locos han tenido, entre comillas, razón en sus críticas, mas estas los llevaron a la caída, porque les faltó amor cristiano y caridad, y eso los llevó a irse por las ramas, alienando innecesariamente a la gente que los rodeaba, y encontrándose finalmente solos en su rectitud y justicia propia. Jamás los sigan. Carta escrita el 18 de junio de 1979. Tercera temática: solo con sufrimiento. Tienes razón, no te dejes llevar demasiado por las fantasías, pero tampoco las aplastes del todo. Sin sueños no podemos vivir. Que Dios le conceda seguir con tanta frescura hacia la ortodoxia, como la que sintió con la lectura de las homilías de San Simeón. Sé consciente, sin embargo, de que esto solo será posible con sufrimientos. Todo lo que necesitas para profundizar en tu fe vendrá con el sufrimiento, si lo aceptas con humildad y sumisión a la voluntad de Dios. No es demasiado difícil dejarse exaltar por la riqueza y la profundidad de nuestra fe ortodoxa, pero atemperar esta exaltación con la humildad y la sobriedad que vienen por la correcta aceptación de los sufrimientos, lo cual nunca es cosa fácil.
En muchos de nuestros ortodoxos de hoy en día, especialmente los conversos, se puede ver una cosa espantosa. Mucha charla sobre las exaltadas verdades y experiencias de la verdadera ortodoxia, pero luego surge un orgullo y un sentido de propia importancia por estar dentro de algo que la mayoría de la gente no ve. De ahí viene también la crítica contra la que ya ha sido advertido. Que Dios mantenga tu corazón blando y lleno de amor, tanto por Cristo como por el prójimo. Así llegará naturalmente, como todas las cosas en la vida espiritual, con el tiempo, la paciencia, el sufrimiento y conociéndose mucho mejor. Carta del Padre Serafín Rose, 25 de mayo de 1979. En efecto, como debemos aprender y reaprender, todos que nuestras pretensiones e ideas deben ser probadas por la realidad y forjadas en el sufrimiento. Carta del Padre Serafín Rose, 20 de enero de 1975. Hay que aprender a sufrir y a soportar. Pero no veas esto como algo interminable y lúgubre. Aquí te equivocas. Dios envía muchos consuelos y los conocerás de nuevo. Debes aprender a encontrar la alegría en medio de dosis crecientes de dolor. Así podrás salvar tu alma y ayudar a los demás. Cartas del Padre Serafín Rose, 21 de octubre de 1975. Siguiente temática. Sé sensible a los que te rodean. Sobre ti personalmente, por supuesto, no puedo dar ninguna respuesta definitiva. Sin embargo, sí sé que en la vida espiritual, a menudo, es precisamente en condiciones aparentemente imposibles cuando uno empieza a crecer de verdad. Entonces hay que volverse más sensible, pensar menos en conseguir la propia voluntad y preguntar cuál es la de Dios, aprender a ver un poco más profundamente la realidad que nos rodea. Y todo esto a través del sufrimiento, tanto el propio como el de los demás. Cartas del Padre Serafín Rose, 4 de abril de 1978. Tened paciencia y aguantad. Siguiente temática. Comprendemos muy bien su situación, tal como la describe en su carta. Por supuesto, lo que dices es correcto, hasta donde llega. Pero te permites cometer un error fundamental. Te haces juez de tu propio estado espiritual. En tu actual estado de conocimiento y experiencia, no eres capaz de ver si necesitas una aspirina o una operación. Así que intenta humillarte un poco hasta el punto de ver que no sabes lo que es mejor para ti. Tu respuesta, si me atrevo a decírtelo, es ser paciente, soportando con buena esperanza todas las tentaciones que se te presenten y reteniendo tu juicio sobre si necesitas una aspirina o una operación, hasta que hayas adquirido más conocimiento y experiencia. Por ahora, eres demasiado joven en la ortodoxia para evaluar tu crecimiento espiritual, lo cual en realidad es una muestra de orgullo. Sé paciente, aguanta, observa, aprende, y cuando llegue el momento, vendrán formas de probar tu verdadero crecimiento espiritual. El sentimiento de vacío, la vanidad humana, la impotencia frente a las tentaciones, todas ellas pasarán, pero debes aceptar todo esto ahora como tu cruz, luchando según tus fuerzas, y no siendo tan orgulloso como para pensar que deberías estar por encima de ellas. Cartas del Padre Serafín Rose, 22 de junio de 1976. Siguiente consejo. Termina tu educación. La vida universitaria te dará, sin duda, muchas tentaciones, pero recuerda que el aprendizaje en sí mismo es útil y puede ser usado más tarde de forma cristiana. Trata de evitar las actividades ociosas y las tentaciones que encontrarás y que no sirven para nada, para que incluso en un ambiente impío puedas redimir el tiempo, como dice el apóstol Pablo, y aprovechar al máximo las oportunidades que se te dan para aprender. Cartas del Padre Serafín Rose, 5 de septiembre de 1972. Tal vez no sepas qué hacer después. Consigue primero el título, luego confía en que Dios te abra el camino. La situación política y económica en los Estados Unidos, como evidentemente en todo Occidente, se deteriora rápidamente. Peor aún, la situación de la iglesia se pone muy mal. La situación no es única.
No podemos ver el futuro, pero sabed que si amáis a Dios, a su iglesia ortodoxa y a vuestro prójimo, Dios puede utilizaros y lo hará. Cartas del Padre Serafín Rose, 7 de julio de 1974. Siguiente consejo. Preparación para el bautismo. Mientras te preparas para el bautismo, te daré los siguientes consejos. Primero, no te dejes atrapar por el aspecto externo de la ortodoxia, ya sea por los espléndidos servicios de la iglesia, por la disciplina externa, los ayunos, las postraciones, por ser, entre comillas, correctos según los cánones. Todas estas cosas son buenas y útiles, pero si uno hace demasiado hincapié en ellas, entrará en problemas y pruebas. Usted viene a la ortodoxia para recibir a Cristo, y esto no debes olvidarlo nunca. No, segundo, no tengas una actitud hipercrítica. Con esto no quiero decir que renuncies a tu intelecto y a tu discernimiento, sino que los pongas en obediencia a un corazón creyente. Corazón no significa meramente sentimiento, sino algo mucho más profundo. Es el órgano que conoce a Dios. Algunos conversos, por desgracia, se creen muy listos y usan la ortodoxia como medio para ser superiores a los no ortodoxos y, a veces, incluso a los ortodoxos de otras jurisdicciones. La teología ortodoxa, por supuesto, es mucho más profunda y tiene mucho más sentido que las teologías erróneas del occidente moderno, pero nuestra actitud básica hacia ella debe ser de humildad y no de orgullo. Los conversos que se enorgullecen de saber más que los católicos y los protestantes a menudo terminan sabiendo más que su párroco, que su obispo y más que los padres y toda la iglesia. Tercero, recuerda que tu supervivencia como cristiano ortodoxo dependerá en gran medida de tu contacto con la tradición viva de la ortodoxia. Esto es algo que no conseguirás en los libros y que no se puede definir para ti. Si tu actitud es humilde y no es hipercrítica, si pones a Cristo en primer lugar en tu corazón y tratas de llevar una vida normal, según la disciplina y prácticas ortodoxas, obtendrás este contacto. Lamentablemente, la mayoría de las jurisdicciones ortodoxas de hoy en día están perdiendo este contacto por simple mundanidad, pero también hay una tentación en el lado conservador, que es la misma hipercrítica que acabo de mencionar. La iglesia tradicionalista, es decir, aquellos del calendario antiguo en Grecia, hacen que este país sea un caos, una jurisdicción luchando y anatematizando a otra por la entre comillas corrección canónica, y pierden de vista toda la tradición por irse por puntos hiperfinos. Cartas del padre Serafín Rose, 3 de mayo de 1979. Siguiente consejo. A nuestro tiempo se le da un tipo de vida espiritual más humilde. A nuestro tiempo se le ha dado un tipo de vida espiritual más humilde, que el obispo Ignacio Brianchaninov, en su excelente libro La Arena, llama vida por consejo, es decir, la vida según los mandamientos de Dios, tal como se aprende en las Sagradas Escrituras, en los Santos Padres y con la ayuda de aquellos que son mayores y tienen más experiencia. Un starets puede dar órdenes, pero un consejero da consejos que hay que probar con la experiencia. Cartas del Padre Serafín Rose, 23 de agosto de 1976. Él comienza su trabajo con los nuevos conversos. Siguiente consejo y último. El diablo ha comenzado su trabajo contra nosotros. Una señora rusa vino esta mañana a examinarnos y a contarnos los rumores que corren sobre nosotros en la colonia rusa. Que somos comunistas, con una tienda llena de libros soviéticos. Que somos diplomáticos soviéticos que usan la tienda como una suerte de tapadera. Que somos conversos americanos. Cuando descubrió que yo no era ruso, estaba tan encantada que no le importó demasiado e incluso compró huevos, íconos y tarjetas de $10. Cartas del padre Serafín Rose, 8 de abril de 1865. Espero estos consejos les sirvan y enriquezcan su vida espiritual por las palabras de este santo hombre que es el padre Serafín Rose, que es el iluminador de la ortodoxia en toda América,
un hombre sabio que escribió no solo desde la filosofía, sino desde la teología y de su gran corazón, un hombre que pasó de ser el más acérrimo ateo a ser tan grande monje, por lo cual, si quieren, denle like a este video si les ha gustado, coméntenme si quieren más videos del Padre Serafín Rose, si les ha encantado también, y compartan este video para que muchas otras personas conversos y sus amigos puedan escucharlo. Espero estén muy bien